avalado por la Escuela Superior de Sócrates del Estado de Oaxaca. Es el aval académico. Y pues bueno, vamos a iniciar. Bienvenida, maestra. Adelante, bienvenido. Iniciamos. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Creo que sí me escuchan bien, ¿no? Correcto, Sí, maestra. Audio perfecto. perfecto. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante. Se denomina cuidados de enfermería en el paciente con traumatismo cráneoencefálico. Vamos a ver de manera puntual cuáles son aquellas intervenciones propias del personal de enfermería. Y vamos a iniciar con esta pequeña introducción que menciona que los traumatismos constituyen la principal causa de mortalidad más frecuente en las personas mayores de 40 años. Más adelante vamos a ver que incluso existe como un respaldo anatómico de este punto que nos menciona. ¿No? Y de estos traumatismos, más del 50% incluyen traumatismos cráneoencefálicos, ¿no? Y bueno, en conjunto con esta patología o situación, se presentan muchísimas veces otras alteraciones secundarias o alteraciones que dan como consecuencia este traumatismo craneoencefálico. Entre ellas, pues las más comunes son los accidentes de tránsito, los accidentes automovilísticos, que pues como bien lo había mencionado al principio, se presentan o ocurren justamente en personas con edad reproductiva de entre 20 hasta 40 años. ¿Por qué? Porque son las personas pues que comúnmente pues manejan este tipo de automóviles, ¿no? Ahora bien, ¿pero qué es el traumatismo cráneoencefálico? La guía de práctica clínica define el traumatismo como cráneoencefálico como cualquier alteración física o deterioro funcional del contenido craneal secundario a intercambio brusco de energía. Entre los factores desencadenantes de un traumatismo cráneoencefálico, en primera instancia están aquellos accidentes de la vía pública, accidentes vehiculares de transporte automovilístico. Así también, pues una pequeña porción lo ocupan aquellas prácticas de violencia intrafamiliar, ¿ok? Las bases anatómicas del traumatismo craneoencefálico, al hablar de esta entidad patológica, nos vamos a referir a un órgano, a una estructura. Me están comentando que no se escucha. Ah, sí, sí se escucha. Ok. Al hablar de traumatismo craneoencefálico, nosotros nos estamos refiriendo a una estructura muy importante del cuerpo humano, que en este caso sería el cráneo y lo que está dentro del cráneo, que es el cerebro y todas estas partes, ¿no? El cerebelo, el tronco encefálico y todas estas estructuras que se ven afectadas por esta entidad. Específicamente, vamos a ver la anatomía, que bueno, como ustedes pueden visualizar en la pantalla, el cráneo está compuesto por el hueso frontal, que es el hueso pues, prácticamente se encuentra en la parte anterior, ¿no? También está compuesto por el esfenoides y el etmoides. Estos dos huesos conforman la base del cráneo. Más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver qué importancia tiene en aquellas fracturas de bases de cráneo. También contamos con la región occipital. La parte occipital es justamente la parte trasera del cráneo, ¿ok? Y los huesos tanto temporales como parietales, ¿no? Y esto en su conjunto, pues forman lo que es la bóveda craneana o también conocida como la caja craneal. Y podemos encontrar dos regiones específicamente. Es una región superior, que es conocida como bóveda, y una región inferior, que es conocida como base. En la base que tenemos, pues está compuesta específicamente por estos dos huesos que yo les mencionaba al principio, por el hueso etmoides y esfenoides, ¿no? Algunas referencias bibliográficas también manejan que se encuentra compuesto por el hueso temporal y parte del occipital. La característica de esta base del cráneo es que es irregularmente plana y pues está atravesada por numerosos agujeros. El agujero principal
y que toma muchísima importancia aquí es el agujero magno. Este agujero pues es por donde discurre lo que es la columna vertebral y parte de la médula espinal. Ok, también pues tenemos a la bóveda craneal y esta forma la mayor parte pues conocida, la que se visualiza, tiene una forma ovoide y es relativamente superficial. La bóveda craneal, pues nosotros podemos ver que está cubierta prácticamente por este cuero cabelludo y se encuentra también cubierto por aponeurosis epicraneal. ¿Ok? Bueno, un punto muy importante y aquí en este punto resalta como la anatomía de la mayoría de los traumatismos cráneoencefálicos es en estas partes, las suturas y las fontanelas. Cuando nosotros nacemos, podemos visualizar esta imagen, ¿no? Que es muy similar a la de un recién nacido, pues contamos con estas superficies que se llaman fontanelas que pues al momento de ir desarrollándonos terminan quedando dos, la fontanela anterior y la fontanela posterior. La fontanela anterior también recibe el nombre de bregmática y la posterior sigmoidea o lamboidea. Entonces, estas fontanelas y en conjunto con las suturas, que son las uniones de los huesos, van a ser de muchísima ayuda porque prácticamente le brindan una propiedad de elasticidad al cerebro. Entonces, cuando sucede un traumatismo en los niños, estas partes anatómicas le brindan como esa propiedad elástica, entonces el golpe que llega a recibir no afecta demasiado al órgano blando, que en este caso sería el cerebro. Caso contrario, ocurre en en las personas pues que ya se encuentran adultas, adultos, sobre todo en los adultos mayores, porque estas estructuras que yo les menciono, pues con el paso del tiempo se osifican, es decir, que se convierten pues en tejido óseo y pues ya no pueden cumplir o ya no pueden ayudar en esta función de elasticidad. Entonces, igual, ¿no? Es muy importante saber que en los niños realmente hay una pequeña proporción de traumatismos craneoencefálicos, pero nada comparado como a los traumatismos craneoencefálicos que se presentan en una persona adulta y sobre todo igual en las personas de edad, de la tercera edad, porque ellos, pues por esta parte de que realmente no pueden coordinar como el centro de gravedad, tienden muchísimo a perder ese equilibrio y pues ellos son las personas que están más propensas a desarrollar fracturas de pelvis y este tipo de accidentes. Y por ejemplo, cuando estuve en mi servicio, llegó una señora que, o sea, ella tenía factores, el primer factor de riesgo era la edad. Y con la edad, pues sabemos que el sistema nervioso, por esa parte fisiológica, va perdiendo como las propiedades, ¿no? Entonces la señora ya era de una edad ya grandecita, estaba ya grande, tendrá como unos 80 años. Entonces la señora realmente no pudo mantenerse bien, perdió el equilibrio y de un momento a otro se cayó. Pero al momento de caerse, ella se levantó rápido y olvidó lo que realmente había pasado. Llegó al médico, la valoraron y solamente tenía una fractura como de radio, ¿no? Le dieron tratamiento sintomático porque pues, por esta parte de que valoraron que pues por la edad no era como lo idóneo someterla a una cirugía, pero ella no comentó en esta anamnesis de que también se había golpeado la cabeza. ¿Y qué creen? La señora regresó como al mes y medio presentando signos y síntomas muy puntuales de deterioro neurológico. Y en ese momento, pues se vio que ella tenía una hemorragia y esa hemorragia pues ya estaba empezando a afectarla y hasta ese momento fue que se dio cuenta la señora. Entonces, igual por esta parte de la edad, por esta parte de que muchas veces no recuerdan las personas mayores, pues verdaderamente son factores de riesgo, ¿no? Por eso igual en esta parte de geriatría en muchas ocasiones se les recomienda de que pues cuando se tiene la presencia de una persona adulto mayor en la casa, pues se recomienda como instalar pequeñas aditamentos que puedan ayudarlos a mantenerse de pie, ¿no? O puedan apoyarse. Por ejemplo, en el baño se recomienda que se instalen pues algunos pasamanos para que ellos puedan pues sujetarse bien.
prevenir justamente este tipo de accidentes. Pero, pues bueno, ya regresando o centrándonos más un poco en el tema, les había comentado al inicio que sí, desafortunadamente la mayor parte de pacientes que presentan esta entidad, pues son pacientes jóvenes. Se ve muchísimo esta situación en las salas de urgencias y cuando realmente ya no se puede solucionar o cuando ya el paciente entra como un estado más grave, pues ya se pasa directamente a terapia intensiva, ¿no? Pero sí, yo sí me atrevería a decir que es como una de las situaciones que suceden en la vida cotidiana porque los accidentes pues suceden en cada momento. Y pues bueno, de forma puntual, el cerebro se encuentra cubierta por tres capas muy importantes. Estas capas reciben los nombres de meninges y bueno, la primera capa, la capa más externa, es conocida como dura madre. Es la capa más externa y se encuentra compuesta por tejido fibroso resistente y recubre la tabla interna del cerebro. Esta capa, como lo ven en la imagen, se encuentra en contacto directo pues con esta parte del cráneo, ¿no? O sea, tenemos el cráneo y por debajo del cráneo ya empiezan estas tres capas que son muy importantes. Entre la dura madre y el cráneo se encuentra un espacio denominado espacio epidural. Cuando llegan a ocurrir algunas situaciones de trauma, y se llega a afectar este espacio, puede desencadenar lo que es un hematoma epidural, ¿ok? Es muy importante reconocer los espacios porque a partir del trauma o de lo que suceda, pues reciben el nombre. Ok, la segunda membrana es denominada aracnoides. La característica de esta es que es profunda y recubre el cerebro y también los vasos sanguíneos con una forma de telaraña. Entre la membrana aracnoides y dura madre encontramos el espacio subdural. El espacio subdural, si se llega, en este caso, una persona llega a tener alguna contusión y llega a, pues, a tocar este espacio subdural, nos va a generar lo que es un hematoma subdural. Y ahora bien, finalmente tenemos la última capa, que es la pía madre, que es la capa pues que se encuentra prácticamente adherida al cerebro. Como ustedes lo pueden ver, esta capa pues es una membrana muy, muy fina y se encuentra en contacto directo con la masa encefálica y pues con los vasos sanguíneos también. Ok, entre la pía madre y el aracnoides tenemos el espacio subaracnoideo y en caso de alguna lesión que llegue a afectar o a llegar hasta esta parte, podemos tener la presencia de un hematoma subaracnoideo. De forma puntual y para que ustedes no olviden estas alteraciones que se causan. En primera instancia tenemos un hematoma epidural. En el ámbito clínico, nosotros, el personal de salud, tendemos muchísimo a utilizar o a relacionar imágenes, a utilizar mnemotecnias a fin pues, de guardar el conocimiento, ¿no? Entonces, existe como una mnemotecnia que es un tanto visual que nos dice cómo identificar un hematoma epidural. Bueno, recordamos que el hematoma epidural empieza con la letra E y justamente el hematoma en la tomografía va a presentar un abultamiento. Ese abultamiento nosotros lo podemos asociar con la E de embarazada, ¿ok? Por lo contrario, en el hematoma subdural nosotros vemos pues una hemorragia interna que se adhiere prácticamente como a las paredes craneales, ¿no? Esto asemeja a la forma de una semiluna. Entonces, la mnemotecnia aquí es que el hematoma subdural nosotros lo relacionemos a una semiluna. En una tomografía, cuando veamos una hemorragia así, o sea que prácticamente con una forma de C, lo relacionemos luego con una forma de semiluna y ya vamos a saber que estamos hablando de un hematoma subdural. Y finalmente, pues el hematoma subaracnoideo, que este hematoma es muy, muy frecuente en aquellas personas que no necesariamente sufren un traumatismo cráneoencefálico, más bien la mayoría de los hematomas subaracnoideos están relacionados íntimamente con la hipertensión arterial. Cuando una persona pues
cursa por esta etapa de una emergencia hipertensiva y pues se le disparan, ¿no? Las cifras de tensión arterial y tienden a generar lo que es una hemorragia hipertensiva. Entonces, este tipo de hematomas se ve más relacionadas a ese tipo de entidades. Pero pues en una tomografía nosotros vamos a visualizarlo de esta manera. Vemos que es un hematoma difuso, o sea, que no existe como un punto muy, muy definido, ¿no? Existen varias partes en el cerebro. Y bueno, para que ustedes puedan diferenciar, tengo conocimiento que hay chicos de segundo año que están visualizando este curso. Existen otras lesiones que, pues bueno, no podemos catalogarlos o definirlos como un traumatismo cráneoencefálico. Sí llegan a ser parte de un trauma y en algunas ocasiones puede ser fisiológica, como en el caso del captum subsedáneo, que pues este captum, como lo ven aquí en la imagen, es básicamente una recolección de sustancia cerosa y hemática. ¿Ok? Se forma por debajo de la capa de la piel y pues se encuentra justamente entre la aponeurosis galeal. Ok, la segunda pues es justamente esta colección de sangre que se da por debajo de la aponeurosis galeal y finalmente tenemos la cefalohematoma, ¿no? Que estas son las entidades muy conocidas o muy comunes en un recién nacido. Y por otra parte, pues vemos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia como tal de una hemorragia epidural, una hemorragia subdural y subaracnoidea? Que estas, pues, básicamente comprometen muchísimo la masa encefálica y sobre todo, ustedes logran ver en esta imagen, esta línea media es muy, muy importante al momento de visualizar este tipo de lesiones porque el hecho de existir una hemorragia a nivel cerebral, pues uno de los predictores de riesgo es justamente si la hemorragia mueve esta línea media o no. Entonces, de manera puntual, vemos que las lesiones como las que ya había mencionado al principio, propias del recién nacido, realmente no comprometen esta parte pues de la masa encefálica, ¿no? A comparación de las otras. Y ahora bien, para los chicos de segundo año, las diferencias, pues aquí están. El CAPUB es un edema del tejido celular subcutáneo, se encuentra compuesto por líquido cero hemático y generalmente inicia desde las 24 hasta las 48 horas, ¿no? En que nace el producto, a comparación del cefalohematoma. Aquí vemos que el cefalohematoma sí se limita muchísimo a las suturas, en cambio el CAPTUB no, o sea, puede atravesar las suturas, pero el cefalohematoma no. Conceptualmente, pues es una hemorragia subperióstica, o sea, por arriba del hueso del cráneo y el contenido es líquido hemático. Inicia posterior al parto y su resolución es de 2 a 3 meses. Y pues bueno, un componente muy, muy, muy importante de toda esta anatomía del cerebro y todos sus componentes es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo nosotros sabemos que el corazón cuenta con cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, y en el cerebro no es la excepción, pero el cerebro solamente cuenta con estos apartados anatómicos que se denominan ventrículos. En el interior de estos ventrículos se va a producir lo que es el líquido cefalorraquídeo. Va a tener características muy puntuales que va a ser inoloro, incoloro, y pues va a ser producido específicamente a nivel ventricular, ¿no? Este líquido va a viajar dentro del espacio subaracnoideo para rodear el cerebro y la médula espinal. Su función principal es la de entregar y eliminar nutrientes, hormonas y neurotransmisores desde el cerebro y hacia el cerebro. Eh, el líquido cefalorraquídeo al día, pues se producen 150 mililitros de volumen total, ¿ok? Y otro punto muy importante es pues los 12 pares craneales. Los 12 pares craneales se van a derivar directamente de este tronco encefálico y algunos del cerebelo.
Ok, la función o la importancia de estos pares craneales es que pues nos ayudan muchísimo en cuanto a la función motora y a la función sensorial que nosotros tenemos. Existen 12 pares craneales que como podemos visualizarlo en la imagen, pues en primera instancia tenemos el nervio olfatorio, el óptico, el tercero que es ocular motor, el cuarto es el troclear, el quinto es el trigémino, el sexto es el abduces, el séptimo es el facial, el octavo es el vestíbulo coclear, el noveno es el glosofaringio, el décimo es el nervio vago, un nervio que recibe el nombre de vago justamente porque es el nervio que tiene mayor amplitud en todo el cuerpo, es decir, que sus terminaciones nerviosas incluso dan hasta el nivel del abdomen, ¿no? Por eso se denomina así, nervio vago o décimo par craneal. El onceavo par craneal, que es el accesorio, y el doceavo, que es el hipogloso. En un traumatismo craneoencefálico, el nervio que se ve más afectado es el número 3, el ocular motor. ¿Ok? ¿Por qué y cómo lo vamos a visualizar nosotros? Pues porque este nervio controla la constricción pupilar. Y bueno, es importante valorar en pacientes con lesión cerebral porque cualquier hemorragia podría comprimir este nervio alterando su función y alterando pues la función pupilar. O sea, este nervio nos sirve como, nos sirve como una especie no sé, como una señal, ¿no? Cuando existe un traumatismo craneoencefálico, nosotros podemos visualizar directamente en la parte de la constricción pupilar cómo se encuentra. Más adelante vamos a ver pues estas alteraciones de la pupila, pero lo que nos dice específicamente esta diapositiva es que pues sí, el tercer nervio craneal, que es el oculomotor, pues básicamente es como una señalización. Cuando se encuentra pues con alteraciones, vamos a ver más adelante que pueda ocurrir lo que es una miasis, una anisocoria o una midriasis, que es muy importante. Existe una clasificación funcional de los 12 pares craneales. Esto en base, pues en primera instancia, que los primeros nervios, que es el olfatorio, el óptico y el octavo par craneal, o también denominado como acústico, se consideran nervios sensoriales. ¿Por qué? Porque llevan información desde los órganos hacia el encéfalo. La otra clasificación, pues, es todo este acúmulo de nervios motores, porque pues justamente controlan como de alguna u otra forma el movimiento, ¿no? Entre ellos tenemos el oculomotor, el troclear, el abductor y el espinal. Estos nervios, pues su función primaria es el control de los músculos oculomotores extrínsecos. ¿No? Y también tenemos pues a la combinación, o sea, algunos nervios son tanto sensoriales como motores y entre ellos tenemos al nervio trigémino, facial, el glosofaringio y el nervio vago, que llevan información tanto sensorial como motora. Y ahora, bueno, en las partes del cerebro, pues también tienen funciones muy específicas. El cerebro propio tiene una función sensorial, función motora, la función de inteligencia y la función de la memoria. La parte frontal de este cerebro controla nuestras emociones, también tiene una función motora y expresión del habla del lado dominante. La parte parietal también tiene una función sensorial, una función que está orientada a esta característica que es la orientación de una persona. La parte temporal, que se va a encargar de la regulación de las funciones de la memoria y de la recepción e integración del habla, ¿no? La región occipital se asocia básicamente a esta función de la visión. El tronco encefálico, pues su función es la de retransmisión de señales entre el cerebro y la médula espinal. El mesencéfalo, su función es la excitación y el estado de alerta a través del sistema de activación reticular. Y el puente de Barolio, perdón,
Su función es que en el puente se encuentran los centros de apnea respiratoria y de transmisión de señales del cerebro a la médula y el cerebro. Ok, finalmente tenemos a la médula, que aquí se encuentran los centros cardiopulmonares, como pues lo son la respiración y la frecuencia cardíaca. ¿Por qué es necesario conocer cuál es la función de, ¿Por qué es necesario conocer la función de estas partes anatómicas? Porque en un traumatismo craneoencefálico, dependiendo de la parte afectada, pues evidentemente es la función que la persona va a carecer. Y de forma pictórica, pues aquí vemos, ¿no? De forma resumida, vemos que también el lóbulo frontal tiene estas funciones de movimiento, resolución de problemas, es el encargado de la concentración, del pensamiento y del comportamiento en cuanto a personalidad y el humor. El lóbulo parietal, pues cuenta con estas funciones de atención, de conciencia, de sensaciones y percepción. El lóbulo occipital, pues sí, se basa de la visión y la percepción del medio ambiente. El cerebelo se encarga de la postura, del balance o el equilibrio y de la coordinación de los movimientos. El tronco del encéfalo, pues tiene esta función que se ve definida por la conciencia, la respiración y el ritmo cardíaco. Es muy importante mencionar esta parte porque algunos se ha visualizado que, por ejemplo, algunos niñitos no tienen conocimiento de que un golpe a este nivel, un golpe a nivel de la cervical uno, de la cervical 2, prácticamente podría causar pues que este tronco se vea seccionado y aquí tenemos pues el centro de la respiración y del ritmo cardíaco. Si una persona llega a sufrir un traumatismo en esta región, pues básicamente se estaría hablando de una muerte inminente. Ok, y finalmente pues tenemos al lóbulo temporal, quien es el encargado del lenguaje y de la memoria. Ahora bien, el manejo del traumatismo cráneoencefálico, bueno, en los últimos años el pronóstico de los pacientes que han sufrido de un traumatismo cráneoencefálico ha mejorado muchísimo. ¿Por qué? Porque pues ya se tiene conocimiento de estas medidas que se dan prehospitalarias, como es toda esta parte del manejo de soporte vital básico, que también incluye como esta parte de las maniobras que se deben de tener frente a los pacientes que tienen pues este tipo de accidentes, ¿no? Y también pues porque la mayoría de las personas actualmente ya pueden tomar cursos destinados a traumas. Y otro punto muy importante que mencionaba la referencia bibliográfica es que los pacientes que han sufrido algún traumatismo craneoencefálico, pues han mejorado muchísimo gracias a aquellas medidas que están destinadas a estabilizar pues esta parte hemodinámica que tiene una importancia fundamental en todo este cuidado de un paciente con traumatismo craneoencefálico, pero no solamente pues se ve beneficiado por esta estabilización hemodinámica, sino que también por este control que se da de la vía aérea. Y bueno, el manejo del traumatismo craneoencefálico realmente es un proceso dinámico que inicia desde el periodo prehospitalario, es decir, en la escena del accidente y se continúa a urgencias, ¿no? Y dependiendo de la situación del paciente que llega a urgencias, es valorado, pues se decide si se lleva a quirófano o si se lleva a la unidad de cuidados intensivos. Y posteriormente, igual en esta cadena de todas estas intervenciones que recibe un paciente con traumatismo craneoencefálico, igual es importante recalcar esta última etapa que es la rehabilitación, porque pues un traumatismo craneoencefálico moderado o grave llega a causar alteraciones funcionales dependiendo del área anatómica que afecta, ¿no? Por eso un paciente que llega a tener este tipo de accidentes, pues debe necesariamente llevar una rehabilitación, cualquier tipo de rehabilitación, rehabilitación del habla, de alguna extremidad, para, pues con la finalidad de mejorar esta función que de alguna u otra forma, pues perdió, ¿no? A base de este traumatismo cráneoencefálico.
Y bueno, en este sentido, el manejo inicial de un traumatismo es de primordial importancia para el pronóstico del paciente con traumatismo cráneoencefálico. Como les había mencionado, la mayoría de estos traumas se da de forma extrahospitalaria en las carreteras, en, no sé, en nuestra vida cotidiana. Entonces, la reanimación cardiopulmonar es uno de los puntos muy importantes para favorecer pues esta parte de que exista una mayor supervivencia en aquellos pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico. Otro de los puntos que se valora también y que es muy importante para determinar o no la mortalidad o morbilidad en un paciente es determinar cuáles son los tipos de lesiones que tiene, si son lesiones penetrantes que pues de alguna u otra forma desestabilizan esta parte hemodinámica del paciente, porque la mayoría de los traumatismos craneoencefálicos también de forma secundaria están ligadas a las hemorragias masivas. Ok, y finalmente, pues esta parte que se valora es el traslado a un lugar en donde existan estos servicios de hospitalización, servicios de especialización, perdón. El objetivo principal del tratamiento de un traumatismo cráneoencefálico es prevenir los mecanismos de lesión cerebral secundaria. Estos mecanismos secundarios son toda esta parte desencadenada por procesos meramente fisiológicos y metabólicos que se dan a nivel cerebral. No, estos procesos metabólicos pueden llegar a causar lo que es una hipertensión intracraneal, el edema cerebral, que es muy común en este tipo de pacientes. También pues puede llegar a causar la hipotensión arterial, la hipertermia, hipoxia, hiperoxemia, hipernatremia, hiponatremia y convulsiones, ¿no? Todo esto, ¿por qué ocurre toda esta gama de desórdenes a nivel del cuerpo? ¿Por qué? Porque pues justamente el cerebro es el órgano encargado de la regulación de todo esto. Y el hecho de que sufra alguna alteración, pues evidentemente pues va a generar alguna alteración, ¿no? En todos los sistemas del organismo. Recordemos que el cerebro es un órgano que es altamente metabólico, por lo cual demanda pues una cantidad excesiva de oxígeno y de glucosa. Entonces, esos traumatismos impiden o bloquean de alguna u otra forma esta demanda, ¿no? Cuando llega a ocurrir una contusión cerebral, lo primero que vamos a observar, y si esta parte sí es observable, es lo que se denomina lesión primaria. La lesión primaria es básicamente el daño directo posterior a sufrir lo que es un impacto biomecánico o por la aceleración o desaceleración. Ok, en relación con el mecanismo y la energía transferida, ¿qué se va a producir? Pues una lesión cerebral. Esa lesión cerebral va a generar lo que es desgarro y retracción axonal y también va a generar alteraciones vasculares. Ok, y depende de la magnitud de esta lesión primaria, pues las lesiones secundarias, ¿no? Porque en muchas ocasiones puede llegar a ocurrir una contusión, pero más adelante vamos a ver estas características que debe de cumplir esta lesión para catalogarla como una lesión leve, una moderada o una grave. Entonces, de la lesión primaria depende muchísimo, pues la categorización que nosotros vamos a brindar. Por otra parte, la lesión secundaria, como ya les había mencionado, al hablar de una lesión secundaria en un traumatismo craneoencefálico, nosotros nos vamos a referir básicamente a todas estas rutas metabólicas, rutas de desorden que sigue o genera más bien el cerebro, porque al interrumpir como esta mecánica normal que ya tenía por este traumatismo, se van a desencadenar pues todas estas cascadas de reacciones que
pues van a dar como resultado la producción de citotóxicos, ¿no? Y este citotóxico va a ser muy, muy, muy malo para todo este tejido cerebral porque van a alterar lo que es la permeabilidad de la membrana y esto va a generar que aumente el agua intracelular, se libera potasio y pues permite la entrada masiva de calcio. Todo este proceso lo que va a conllevar o lo que va a dar como resultado es que exista una muerte celular inmediata que se va a generar por una necrosis u una apoptosis celular. La apoptosis celular, pues básicamente es esta muerte celular por la lesión primaria que se originó. Y finalmente tenemos lo que es la lesión terciaria, que pues es la que se manifiesta de forma tardía por aquellos daños progresivos que son ocasionados tanto por una lesión primaria y por una lesión secundaria, ¿no? Y aquí en la lesión terciaria ya estamos hablando de una neurodegeneración o una encefalomalacia. La encefalomalacia es como la presencia de pequeñas cavidades vacías en el cerebro, que pues en diversos estudios que se han realizado, esta encefalomalacia es muy común o está muy presente en aquellas personas que tienen demencia o algún trastorno psiquiátrico, ¿no? Entonces, este tipo de alteraciones como el traumatismo cráneoencefálico a la larga nos puede conllevar a que existan deformaciones. Y bueno, ya de forma puntual, ¿cómo vamos a clasificar el traumatismo craneoencefálico? El estándar de oro que nosotros manejamos, el personal de enfermería, pues la clasificación en base a la escala de coma de Glasgow. Esta escala pues se aplica muchísimo en aquellos pacientes que sufren algún traumatismo craneoencefálico y justamente la historia de esta escala mencionaba que al inicio esta escala solamente se ideó o se perfeccionó de alguna manera o estaba destinada solamente a pacientes con traumatismos cráneoencefálicos, pero debido a que observaron que era muy favorable y era muy fácil de manejar, el hecho que no, pues no era necesario conocer cosas más detalladas, esta escala pues fue aplicada a aquellos pacientes que realmente pues en el ámbito hospitalario se encuentran como alguna otra forma con deterioro a nivel cerebral. No necesariamente con pacientes que tienen algún traumatismo craneoencefálico, sino que también puede ser aplicada a otros pacientes con enfermedades propias pues del cerebro, ¿no? Y bueno, en el traumatismo craneoencefálico se puede clasificar de diferentes maneras, pero la más común, como ya les había comentado, es en base a la escala de coma de Glasgow. Tenemos que, pues bueno, la escala de coma de Glasgow nos evalúa tres parámetros: la actividad motora, sensorial y verbal, ¿no? La suma de estos tres parámetros nos va a dar como resultado 15 puntos y desde ahí vamos a partir. Cuando existe una alteración que nos conlleva a una escala de coma de Glasgow, que una persona llegue a tener entre 15 y 13 puntos, vamos a estar hablando de un Glasgow leve, ¿no? Por otra parte, si esta alteración nos llega a generar de 12 a 9 puntos, vamos a estar hablando de una coma de Glasgow pues moderada y finalmente si estamos hablando de una puntuación menor a 8, nos estamos refiriendo a una situación grave, que incluso la guía de práctica clínica a partir de una puntuación menor a 8 ya recomienda que se dé inicio a la secuencia de intubación rápida, ¿no? Existen otras referencias bibliográficas que ustedes pueden encontrar que incluso ya lo empieza a marcar a cuando una persona pues tiene una escala con puntuación 9, pero como les había comentado, la guía de práctica clínica incluso menciona que para iniciar esta parte de la secuencia de intubación, pues ya la persona debe de tener una puntuación de 8 o menos de 8. Bueno, el traumatismo craneoencefálico leve, pues se presenta en el 30% de los pacientes, es decir, el 30% de los pacientes que tienen algún traumatismo craneoencefálico
llega a ser de forma leve, ¿no? Este traumatismo leve consiste en una conmoción cerebral que puede ser una lesión traumática que puede, o es originada por algún golpe o una sacudida incluso de cabeza o incluso a un golpe que llegue a generar que la cabeza se mueva hacia adelante y hacia atrás, pero de forma brusca, de forma rápida. O incluso, pues pueda este traumatismo craneoencefálico leve puede generarse o puede originarse con golpes que propicien que el organismo tenga un movimiento súbito, ¿no? Este movimiento puede generar que el cerebro, que pues se encuentra dentro de la bóveda craneana, rebote y gire creando cambios químicos. Al hablar de cambios químicos, nosotros ya estamos hablando de una lesión secundaria. Esta lesión secundaria, recuerden, ¿no? Que se dañan muchísimo las células cerebrales y dan como resultado la isquemia, ¿no? Y pues bueno, se produce en esta parte una cascada neurometabólica de lesiones y pues por estudios de imagen lo podemos visualizar por la presencia de microhemorragias y contusiones. De forma clínica, ¿cuáles son los signos y síntomas que presenta una persona con un traumatismo craneoencefálico leve? Bueno, pues están los dolores de cabeza que no pasan, los problemas en el equilibrio, deterioro oculomotor, la persona igual llega a cursar con ansiedad y alteraciones en el estado de ánimo y cognitivo. Todos estos signos y síntomas tienen una duración aproximada de 4 semanas, justamente porque se trata de un traumatismo leve. ¿Y qué ocurre con un traumatismo craneoencefálico moderado? Pues conceptualmente, la Organización Panamericana la define como aquel periodo de pérdida de conocimiento que es mayor a 30 minutos, pero no sobrepasa un día y el periodo en el que el paciente que lo sufre tiene dificultades para aprender información y es nueva en una semana. Información nueva es inferior a una semana. Ok. Y también de forma conceptual, el traumatismo craneoencefálico grave, de igual manera la Organización Panamericana de la Salud la conceptualiza como aquel traumatismo que cursa con un periodo de pérdida de conocimiento, el cual es mayor a un día, o el periodo en el que el paciente lo sufre, tiene dificultades para aprender información nueva y es mayor de una semana. ¿Ok? En el traumatismo craneoencefálico grave ya empezamos nosotros a ver este tipo de lesiones. Lesiones, como les comentaba al principio, el hematoma epidural. Esta hematoma es causada por una lesión que en la tomografía lo vamos a ver como una lesión hiperdensa en forma biconvexa o forma de lente, pero una forma rápida de recordarlo, pues es asociando la letra E de epidural a E de embarazada, ¿no? Y este tipo de lesiones corresponden a 1 al 6,5% de todos los traumatismos cráneoencefálicos. La causa más común es que un traumatismo llega a afectar a una arteria, generándose pues una ruptura en el 85% de los casos. La mortalidad por este tipo de hematomas es entre el 5 y 10% con un tratamiento quirúrgico a tiempo. El otro tipo de lesión, pues es el hematoma subdural, ¿no? Que pues de forma puntual en una tomografía lo podemos visualizar de esta forma. En la imagen A, ustedes pueden ver una hematoma subdural aguda, es decir, de reciente pues comienzo. Y en la imagen B, ustedes pueden ver cómo este hematoma va progresando y a esta caracterización se le denomina como hematoma subdural crónica. La pueden asociar o pueden aprendérsela, pues mediante esta asociación de la S subdural con la S de semiluna. ¿Ok? Y conceptualmente se dice que este hematoma subdural está originado por una lesión en los plexos venosos subdurales y las venas puentes que van hacia los senos venosos durales. Eh, Se trata de una lesión hiperdensa, isodensa o hipodensa en forma de semiluna. Corresponde alrededor del 30% de todos estos traumatismos craneoencefálicos
específicamente a los traumatismos craneoencefálicos severos o graves. Se clasifican según el tiempo de evolución en agudos, subagudos y crónicos, ¿no? Como ya les había mencionado, el agudo pues es menor de 24 horas, subagudo que va en el periodo de 24 hasta 7 días y crónicos que pues son mayores a 7 días. Otra de las lesiones o fracturas más comunes, pues en este tipo de pacientes que llegan a suscitar ese traumatismo craneoencefálico, pues es la famosa fractura de base de cráneo. El cráneo, como ya lo habíamos visto anatómicamente, la podemos dividir en tres secciones. Una región anterior, que pues está compuesta por la fosa craneal anterior, que esta es la región que tiene o es la región más con mayor predisposición a sufrir fracturas, ¿no? También tenemos a la región media, que esta tiene un porcentaje del 25% de sufrir fracturas, y finalmente tenemos la parte de la fosa craneal posterior, que tiene un porcentaje de 5% de fracturas. Entonces, a manera de entender esto un poco más, pues la región que más se ve afectada por las fracturas de cráneo son las regiones de la parte anterior. Y bueno, las fracturas de base de cráneo suelen darse en el contexto de traumatismo cráneoencefálico severo y son una causa frecuente, frecuentísima, tanto de morbilidad y mortalidad. Y bueno, en cuanto a la clasificación, tenemos en primera instancia que pues se habla de una fractura de la fosa craneal anterior, que es lo que vamos a ver clínicamente en el paciente, una equimosis periorbitaria. Esta equimosis nosotros la podemos denominar de forma más coloquial como ojos de mapache. ¿Por qué? Pues porque vemos esta coloración, ¿no? Alrededor de los ojos del paciente. Por eso se denomina ojos de mapache. También tenemos lo que es la rinoliquia, que se da pues lo que es por la fisura justamente de esta fosa craneal y por la fisura de los huesos que se encuentran cerca del líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo, pues al existir como esta fractura, va a ser muy fácil pues llegar por este conducto de la nariz y pues finalmente vemos a este tipo de pacientes con rinoliquia se llama, que es que el líquido cefalorraquídeo les empieza a bajar por la nariz. No es gripa, sino que pues justamente llega a ser líquido cefalorraquídeo. También estos pacientes cursan con un periodo de anosmia justamente porque pues existe una lesión del primer par craneal y pues también se da lo que es la pérdida de visión en estos pacientes. La segunda clasificación es la fractura de la fosa craneal media, es específicamente el hueso esfenoides, que clínicamente lo vamos a ver como una lesión vascular, esto porque se ve afectada pues la arteria carótida interna y también podemos visualizar lesiones de los pares craneales 2, 3, 4, 5 y 6. Y también podemos ver el síndrome de Horner, ¿no? De forma más puntual, existen otras situaciones clínicas como esta, la hematoma reticular o el signo de Badl, que es muy común también en aquellos pacientes con fractura de base de cráneo. Otro de los signos más frecuentes es que también estos pacientes llegan a sufrir como alguna deformación a nivel del tímpano, generando así la presencia o la salida de también líquido cefalorraquídeo o también incluso puede salir pues por el tímpano líquido hemático, ¿no? Que en este caso pues estaríamos hablando de una otorragia. No, ¿esto por qué se genera? Pues por fracturas que afectan la cápsula óptica, ¿no? Y de forma clínica también podemos visualizar una lesión vascular que afectan las arterias carótidas internas y en este paciente con traumatismo de base de cráneo puede llegar a causar infartos cerebrales. También se van afectados el nervio 5 y el nervio 8, el facial y el auditivo. ¿Y qué nos va a generar en ese paciente? Pues que de alguna u otra forma lleguen a cursar con parálisis facial, sordera y disfunción de estas funciones, ¿no?
Y cuando existe una fractura de la fosa craneal posterior, pues estamos hablando de las lesiones vasculares, específicamente de los senos venosos o del sistema vertebrovascular, que también nos va a conllevar a la presencia de infartos cerebrales. En las fracturas de base del cráneo posterior también se ven, pues, se ven interferidas, o en este caso podemos ver que los nervios 9, el noveno, el décimo, el doceavo y no, y el doceavo nada más, también se ven de alguna u otra forma comprometidas. Y también la unión, la lesión de la unión cráneo-cervical o de la columna cervical. Y ahora vamos a abordar un punto muy importante para el personal de enfermería. Vamos a ver esta valoración neurológica que pues es justamente el estándar de oro de valoración en aquellos pacientes que tienen algún traumatismo craneoencefálico y en este caso estamos hablando de la escala de coma de Glasgow, ¿no? Bueno, la escala de coma de Glasgow ya se ha demostrado por diferentes estudios que el personal de enfermería es quien debería de aplicarlo y pues, ¿por qué? Porque ya cuenta con esta validez de que el personal de enfermería también puede tomar decisiones en los pacientes críticos, ¿no? La escala de coma de Glasgow evalúa el nivel de conciencia en un paciente con traumatismo cráneoencefálico. Lo evalúa mediante un proceso de lesión cerebral, en este caso específicamente sería un traumatismo cráneoencefálico. Es el estándar de oro para evaluar el nivel de conciencia y es el parámetro más utilizado para la evaluación del nivel de conciencia. Se emplea para decidir o justificar ciertos tipos de tratamiento en relación a la gravedad de la lesión del paciente, comparar si existen las diferentes series de lesiones y predecir el grado de recuperación final esperada en el paciente. De forma puntual, evalúa el estado alerta y el estado cognoscitivo. El estado alerta, pues, consiste en estar consciente del entorno en el que se encuentra el paciente o la persona. Y el estado cognoscitivo, pues, básicamente nos va a reflejar la comprensión de la persona. Es decir, si la persona puede acatar o no órdenes que son muy básicas. Existen otra clasificación de los estados de conciencia que ustedes igual lo pueden visualizar en las diferentes referencias bibliográficas y justamente esta escala de valoración del estado de conciencia es muy utilizada en la unidad de cuidados intensivos porque al momento de realizar nosotros pues la anotación en las hojas de enfermería, lo primero que escribimos o redactamos es cómo se encuentra el estado de conciencia del paciente. Es decir, recibo paciente en estado obnubilado, letárgico, estuporoso o comatoso, ¿no? Entonces, necesario que ustedes igual empiecen a identificar estos estados de conciencia, empiecen a asociar a la parte clínica cómo es que se encuentra el paciente. Y bueno, en primera instancia tenemos a la somnolencia, que es un estado de sueño en donde el paciente pues no se da cuenta realmente de qué es lo que lo rodea. También tenemos a la hipervigilia, que es el aumento del nivel del estado de alerta y atención. Tenemos a la lucidez, que la persona aquí va a ser capaz de responder a todos los estímulos que están presentes en el medio. Tenemos por otra parte a la obnubilación, que el paciente es capaz de responder, pero lo va a hacer de una forma difusa, es decir, no va a haber claridad en lo que dice, ¿no? También tenemos a este estado, que es el estado letárgico, este estado letárgico, que es la dificultad que tiene pues esta persona para mantenerse en un estado de alerta y sobre todo para mantener la atención. A pesar de que pueda realizar esfuerzos, le va a costar, ¿no? También tenemos al estado estuporoso, que la persona pues va a presentar inmovilidad y no es capaz de responder, pero puede despertar por un estímulo, sobre todo un estímulo doloroso de forma central. Ok, y el estado comatoso, que pues el paciente aquí lo vamos a encontrar totalmente inconsciente y no va a captar ningún estímulo.
y ni por más que estemos aplicando todos los estímulos dolorosos que puedan existir, el paciente no va a despertar porque simplemente se encuentra en un estado comatoso, que aquí pues ya se ve comprometido muchísimo el estado neurológico. Pero bueno, ¿qué nos dice, qué nos habla sobre la escala de coma de Glasgow? ¿Con qué periodicidad debemos de realizar esta evaluación en estos pacientes críticos? Pues bueno, las guías clínicas del Instituto Nacional para la Excelencia Clínica recomienda que en pacientes con traumatismos cráneoencefálicos con una puntuación de Glasgow por debajo de 15, esta evaluación se realice cada media hora hasta alcanzar una puntuación mínima. Es decir, si el paciente tiene una puntuación de 13 o 14 y se encuentra en unidad de cuidados intensivos, vamos a realizar la evaluación de esta escala cada media hora hasta que el paciente llegue a 15, que es la puntuación máxima. Ahora bien, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si este paciente tiene una puntuación mayor a 13 grados? Se recomienda que pues se debe valorar cada media hora durante las 2 primeras horas y posteriormente cada hora durante las 4 próximas horas y de ahí ya cada 2 horas. Ok, esto porque se encuentra pues mayormente comprometido el estado neurológico del paciente. ¿Qué es lo que evalúa de forma puntual esta escala? En primera instancia, pues tenemos a la apertura ocular. La apertura ocular, nosotros, bueno, está directamente relacionada al hecho de estar despierto y sobre todo al hecho de estar alerta. Evalúa directamente si el tallo cerebral está funcionando de forma adecuada. Y para el personal de enfermería va a demostrar que el sistema de activación reticular pues está siendo estimulado. Específicamente, en la escala de Glasgow, esta sección de la apertura ocular, se van a designar 4 puntos. El paciente va a tener 4 puntos cuando tiene una apertura ocular de forma espontánea, es decir, que abre los ojos espontáneamente. O sea que ni bien te acercas a él y ya el paciente está de alguna u otra forma pues consciente, ¿no? Tiene los ojos abiertos. El paciente va a tener una puntuación de 3 puntos cuando pues va a abrir los ojos, pero hasta que tú le hables. De forma puntual hay una apertura al estímulo verbal, no necesariamente por la orden de que abra los ojos, sino que bien al momento de estar hablando el paciente puede pues abrir los ojos y mirarte, ¿no? El paciente va a tener 2 puntos cuando se aplica un estímulo doloroso y a esa hora abre los ojos. De forma puntual, el paciente no abre los ojos con estímulos anteriores, o sea, que ni con un estímulo verbal, pero al estímulo doloroso, él ya abre los ojos, ¿no? Y pues va a tener una puntuación de 1 cuando pues el paciente simplemente no abra los ojos ni con el estímulo doloroso, ni con el estímulo verbal y tampoco lo haga de forma espontánea. El estímulo doloroso que se recomienda hacer para valorar la apertura ocular es un estímulo doloroso de forma periférica. ¿Por qué no se recomienda hacer un estímulo doloroso de forma central? Porque los estímulos centrales son más dolorosos y en este caso se podría confundir el hecho de causar un estímulo doloroso y que el paciente llegue a cerrar los ojos, pues es justamente la acción contraria que nosotros deseamos valorar, ¿no? Si en este caso queremos valorar la apertura ocular y aplicamos lo que es un estímulo doloroso central, el paciente por reflejo llega a cerrar como los ojos. Entonces, lo que se pretende valorar en esta parte de apertura ocular es una respuesta, pero al estímulo periférico. Y el estímulo periférico, ¿cómo lo vamos a realizar? Pues mediante la presión del lecho unguial en el paciente, justamente como ustedes lo pueden visualizar en esta imagen. La referencia bibliográfica que consulté mencionaba que no se recomendaba realizar esta técnica con objetos
punzocortantes o que pues tuvieran esta forma, ¿no? De forma puntiaguda, porque el tejido que se encuentra por debajo de la uña es tejido muy sensible e incluso el paciente se puede llegar a quedar con esta disfunción en esta parte. Entonces, lo que recomienda es aplicar este estímulo doloroso, pero justamente en la parte periférica del lecho unguial. No sé si lo logran visualizar en la pantalla, pero no lo está haciendo justamente en medio, ¿no? Entonces, ese es el estímulo que se recomienda aplicar si se quiere valorar la respuesta ocular. Más adelante vamos a ver aquellos estímulos dolorosos centrales para evaluar las respuestas tanto motoras o sensoriales. Ok, en cuanto a la respuesta verbal, ¿qué es lo que nos va a proporcionar? Bueno, al valorar esta respuesta verbal, vamos a obtener información sobre la comprensión y sobre el funcionamiento de los centros cognitivos del cerebro. Va a reflejar la capacidad del paciente para articular y para expresar una respuesta. Ok, el rubro de la parte verbal, pues prácticamente nos brinda 5 puntos. ¿Ok? En primera instancia, el paciente va a contar con una puntuación de 5 si pues se encuentra orientada, es decir, que el paciente se encuentra en tiempo, en lugar y en persona. El paciente va a tener o va a obtener una puntuación de 4 puntos si llega a tener una respuesta verbal confusa, es decir, que puede estar desorientado en tiempo, en lugar o en persona, o incluso puede estar desorientado en estos tres, pero tiene una capacidad de mantener una conversación. Sin embargo, no proporciona una respuesta concisa. Es decir, que si nosotros le preguntamos al paciente, le empezamos a hacer pláticas, por ejemplo, de qué día está hoy o en qué año, él nos va a responder, pero sus respuestas no van a ser coherentes, pero va a existir esta capacidad de poder relacionarse, ¿no? El paciente va a tener una puntuación de 3 si pues en la respuesta verbal usa palabras inapropiadas, es decir, que usa palabras que tienen poco o ningún sentido y las palabras pueden decirse gritando o esporádicamente o murmurando. ¿Ok? El paciente va a tener una puntuación de 2 puntos si a la respuesta verbal pues da sonidos incomprensibles, es decir, que hace sonidos intangibles o conocidos como gemidos o quejidos, ¿no? Y finalmente, pues le vamos a dar una puntuación de 1 cuando el paciente no tiene ninguna respuesta verbal, es decir, no emite sonidos, no emite quejidos, no emite gemidos, no emite nada, ¿ok? Pero aquí tenemos que tomar en claro qué situación o cuál es la situación clínica del paciente. Cuando existe un traumatismo craneoencefálico de base, ok, esto se aplica, pero existen otras patologías que no son propias de un deterioro neurológico que nos van a causar que un paciente no pueda hablar. Por ejemplo, un paciente que tuvo pues alguna operación relacionada con el cabello, perdón, con la cabeza o el cuello, entonces estos pacientes no van a poder pues hablar. En este caso, ¿qué es lo que se recomienda? O incluso si el paciente se encuentra intubado, evidentemente no vamos a poder valorar esta respuesta verbal porque el paciente no va a poder hablar, ¿verdad? Entonces, la recomendación es que si este paciente se encuentra intubado o cuenta con esta discapacidad de hablar, pues lo que se debe de hacer en este caso es anular esta sección de la escala de coma de Glasgow. Y finalmente, pues tenemos a la respuesta motora, que se utiliza para determinar qué tan bien pues se encuentra el encéfalo, cómo se encuentra funcionando, ¿no? Y en esta evaluación no se pretende identificar el área dañada, más bien con esta evaluación vamos a verificar cuál es la capacidad del paciente para que obedezca a las órdenes sencillas. De forma puntual, al evaluar la respuesta motora, el paciente va a tener 6 puntos si obedece órdenes, es decir, si sigue órdenes, inclusive si el paciente llega a tener alguna debilidad. Es decir, si nosotros le decimos, señor Juan, alce su mano, el señor pues acata esta orden, ¿no? Por muy sencilla que parezca. El paciente va a contar con 5 puntos cuando exista una respuesta motora localizada.
Se intenta localizar o eliminar los estímulos dolorosos. Al aplicar nosotros un estímulo, el paciente va a saber en qué área o en qué región nosotros estamos aplicando este estímulo y va a intentar localizarlo y sobre todo va a intentar eliminarlo. Es decir, que si nosotros le estamos aplicando un estímulo en el lecho unguial, el paciente va a tener esta capacidad de pues retirar su mano. El paciente va a contar con 4 puntos si existe una respuesta motora de retira, que es justamente de retirada, perdón, que es justamente este punto va muy asociado al punto anterior. Es decir, que se aleja de estímulos dolorosos o puede flexionar el brazo hacia la fuente de dolor, pero en realidad no localizar o eliminar la fuente de dolor. O sea, este punto nos dice, por ejemplo, si llegamos a aplicar dolor en la parte de la mano, el paciente va a quitar la extremidad, pero no va a saber que realmente estamos pues aplicando la presión en la mano, pero sí va a saber que es la extremidad derecha, entonces va a tratar de moverla. El paciente va a contar con 3 puntos si existe una flexión anormal. Ojo aquí, porque ya a partir de 3 puntos ya estamos hablando como de situaciones críticas, ¿no? En este caso, pues al hablar de una flexión anormal y una adopción anormal de los brazos, nosotros rápidamente nos vamos a esta posición de decorticación. Y más adelante lo vamos a ver. Y pues existe también esta parte de que si el paciente llega a tener 2 puntos es porque va a tener una respuesta motora con una extensión anormal. Y al hablar nosotros de extensión normal, nos relacionamos directamente a este signo de descerebración, que son posturas que el paciente adopta porque justamente existe un daño muy severo a nivel neurológico. Y finalmente vamos a asignar una puntuación de 1 cuando no obtengamos alguna respuesta motora. Es decir, no hay respuesta incluso con estos estímulos dolorosos. Ahora bien, los estímulos dolorosos centrales, ya les había comentado, ¿no? Que existen dos categorías, los centrales y el periférico. Al estimular nosotros o aplicar un estímulo doloroso, directamente estamos estimulando el encéfalo. Entonces, uno de los estímulos dolorosos que podemos aplicar es esta presión mandibular. Como lo ven en la imagen, es ejercer presión justamente en la unión del hueso maxilar y de la mandíbula, justamente pues a nivel de esta articulación. Se recomienda que se realice alrededor de 30 segundos. El otro estímulo doloroso y el más conocido es la presión del trapecio. ¿Cuál es la técnica? Pues se debe de sujetar el músculo con el pulgar y con el dedo índice y se debe aplicar presión creciente por un periodo de 30 segundos. ¿Esto por qué? Porque se recomienda realizarlo pues a nivel del músculo trapecio, porque justamente este músculo tiene un componente sensorial y un componente motor que va de alguna u otra forma a potencializar esta sensación de dolor. Y bueno, aquí están las posiciones que les mencionaba, la posición de corticación, que es una flexión anormal o espástica. Clínicamente, ¿cómo vamos a visualizar al paciente? Va a existir una abducción de los brazos junto con la extensión de las piernas y flexión plantar. Esta posición nos va a indicar un daño severo e interrupción de las vías nerviosas de la corteza cerebral hacia la espina dorsal. Este es el signo de decorticación, ¿ok? Una flexión anormal o una flexión espástica. Ahora, por otro lado, tenemos al signo de descerebración, ¿ok? Que es conocida como una extensión anormal, es decir, una abducción y rotación interna de las extremidades superiores y extremidades inferiores. Va a existir una flexión plantar y puede o no ir acompañada de opistótonos, es decir, un arqueamiento pronunciado y anormal en la parte posterior del cuerpo. Recordemos que existe una patología específica que nos da este signo, ¿no? Opistótonos. Si alguien sabe por ahí, lo puede escribir en la conversación.
Y bueno, también va a existir una pérdida de la capacidad de evitar la información desde y hacia el cerebro debido a que existe daño a nivel del tallo cerebral. Estas posiciones son pues conocidas y pues no está de más igual que ustedes tengan este conocimiento, ¿no? Para que puedan identificarlo en el ámbito clínico. Si ven a un paciente con estas dos posiciones es porque realmente sí existe un daño cerebral severo, ¿ok? Y ahora existen algunas situaciones que al momento de aplicar esta escala de coma de Glasgow nos van a generar alguna confusión. En este caso, por ejemplo, si nosotros estamos evaluando la apertura ocular, en algunas situaciones de traumatismo facial o traumatismo ocular directo, o incluso si la persona se encuentra en sedación, pues no vamos a poder evaluar este parámetro, ¿no? No vamos a poder. Entonces, aquí sí se tiene como permitido escribir que en esta parte la escala no aplica, es decir, no aplica la valoración. Y sí se puede realizar, o sea, existe evidencia sustentada, evidencia basada en investigación que realmente sí podemos, el personal de enfermería sí puede escribir o si puede anotar que esta parte pues no es valorada por tal situación clínica que es diferente a un estado neurológico. Otra de las situaciones clínicas en la respuesta verbal, pues en este caso tenemos la intubación endotraqueal, la traqueostomía, la laringotomía, el trauma facial, el edema lingual, el mutismo, la afasia sordera. ¿Qué común denominador hay en esto? Es que básicamente se encuentra alterado, pues este canal, ¿no? Que la persona no va a poder hablar. Entonces, no es propio de una alteración neurológica, es una entidad diferente. Podemos ver aquí la traqueostomía, ¿no? Que incluso es un procedimiento quirúrgico que impide de alguna u otra forma a la paciente pues desarrollar esta respuesta verbal. Pero ojo, para que tengan igual a consideración que existen situaciones que están apartadas de este daño neurológico. Y en la parte motora, ¿qué situaciones podemos tener? Pues lesiones medulares, lesiones de los nervios periféricos, extremidades lesionadas o inmovilizadas. El paciente puede tener dolor, que aquí en el dolor muchos de los pacientes adoptan posiciones antiálgicas, es decir, posiciones que alivian de alguna u otra forma, ¿no? Esta sensación de dolor. Existen también desórdenes neuromusculares que ya existían y pues entre otras, ¿no? Y también aquí estamos hablando del uso de drogas. Ahora bien, otra de las valoraciones que debe de realizar el personal de enfermería es justamente esta valoración de las pupilas, ¿no? Vamos a valorar qué cosa, dos parámetros muy importantes, el tamaño y la simetría de las pupilas. Al evaluar estos dos puntos que vamos a estar evaluando, la gravedad de la lesión cerebral y su localización, ¿no? Las alteraciones en las pupilas, las más conocidas, pues son la miosis y la midriasis y depende del compromiso que pues se genere en estos traumatismos. Existen otros tipos de clasificación. En este caso, pues la clasificación según el tamaño es las mióticas, las medias, las normales, las midriáticas en relación, según su relación entre ellas, es decir, si existe anisocoria, isocoria o disocóricas, y según su respuesta a la luz, si son reactivas o arreactivas. Ok, igual esta escala es muy aplicada en la unidad de cuidados intensivos. En tanto de forma administrativa en la hoja de enfermería, nosotros pues seguidamente escribimos cómo se encuentran estas pupilas, si están midriáticas, mióticas, anisocóricas o si pues cómo es su respuesta a la luz, ¿no? Ahora bien, la miosis, ¿qué es? Es una constricción de 1 a 3 milímetros, ¿no? Sucede al inicio de la herniación en un traumatismo cráneoencefálico por compromiso de los axones simpáticos originados en el hipotálamo, haciendo predominar la acción parasimpática, ¿no? Y justamente al estar hablando de alguna alteración de las pupilas, nosotros nos estamos refiriendo a que existe una alteración en esta transmisión del tercer par craneal, que es el oculomotor externo.
Ok, y al estar hablando de midriasis, estamos hablando de una dilatación que va por arriba de 6 milímetros y también pues se genera por lo que es una alteración o una lesión del tercer par craneal, seguido de una disfunción de los axones parasimpáticos, lo que detiene las señales eferentes para la constricción pupilar. Es decir, que este nervio se va a dañar de forma aferente y no va a permitir que esta pupila pues se contraiga, ¿no? Y otras eh, de las alteraciones a nivel pupilar que podemos observar es la anisocoria. Pero fíjense que aquí sí pasó algo curioso, porque existe justamente una guía de práctica clínica que nos habla sobre la anisocoria y busqué información sobre la anisocoria y decía que hasta cierto punto la anisocoria puede estarse hablando de una anisocoria fisiológica, es decir, que existe como una parte que no necesariamente es patológica, ¿no? Y bueno, es un signo clínico que habitualmente no se traduce a una enfermedad grave y es necesaria una diferencia de 0.3 a 0.4 milímetros de tamaño, es decir, que en estas dos pupilas exista la diferencia, pues, de esta cantidad, ¿no? A pesar de ser una completa historia a pesar de hacer una completa historia clínica y exploración de las causas de anisocoria, aún no se puede determinar pues la causa, ¿no? En algunos casos. Y la simetría pupilar mayor a 1 milímetro de diámetro ya se conoce. Si existe ya pues esta asimetría, ya estamos hablando de una anisocoria. Se estima que entre el 10 y 20% de los individuos pues tienen una anisocoria normal, una anisocoria fisiológica, que es una diferenciación en el tamaño pupilar, es decir, que no es patológica. Y bueno, vamos a ver otras intervenciones que nos maneja la guía de práctica clínica. Intervenciones, dice, ¿cuáles son las intervenciones de enfermería para asegurar la perfusión cerebral en aquellos pacientes que tienen algún traumatismo craneoencefálico? Esto a fin de evitar la hipertensión intracraneal. En primera instancia, nos dice que el traumatismo craneoencefálico grave, aquí en esta entidad patológica va a existir una disminución del consumo metabólico cerebral de oxígeno. Y como ya les había yo mencionado al principio, que el cerebro es uno de los órganos que exige una mayor cantidad tanto de oxígeno como de glucosa. Entonces, ustedes imagínense, al existir un traumatismo craneoencefálico, es un periodo, que realmente predispone al cerebro a que exista una disminución en este metabolismo de oxígeno. Ok. Otro de los puntos que aborda la guía de práctica clínica es que si existe un traumatismo grave, va a existir una disminución en el consumo metabólico de glucosa. De forma puntual, la guía de práctica clínica menciona que la posición de la cabeza es muy importante en pacientes con traumatismos craneoencefálicos. No importa si es leve, moderada o grave. ¿Cuál es la posición que la guía recomienda? Pues menciona que los pacientes con un traumatismo se debe mantener de 15 a 30 grados de inclinación en aquellos pacientes que se encuentren hemodinámicamente estables. Otras características de la postura es pues, que el paciente se encuentre en una línea media evitando la rotación y flexoextensión del cuello. ¿Ok? Todas estas medidas nos van a favorecer porque, pues, de manera fisiológica, favorecen el retorno venoso a través de las venas yugulares. Y este punto es muy importante. También sé que hay algunos estudiantes que están aquí por cursos Ceneval. Esto, aunque parezca muy, muy, muy básico, créanme que en los exámenes de tipo Ceneval luego les preguntan cuáles son, ¿no? Cuáles son los grados o a qué grado debe de estar un paciente con traumatismo craneoencefálico. Y pues bueno, el examen Ceneval
Sí te evalúa como tu nivel de conocimiento, sí existen preguntas que te evalúan la forma en cómo razonas, pero existen otras preguntas que sí son muy, 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 muy puntuales y te evalúan tu nivel de conocimiento, ¿no? Es decir, que te preguntan específicamente como esta parte de cuántos grados, cuántos centímetros, dependiendo de la patología. Entonces, para los estudiantes que estén ahí de cursos en EVAL, es un tip que pues yo les comento, ¿no? Otra situación nos recomienda la guía de práctica clínica como intervención para el personal de enfermería? Es que se debe realizar una evaluación del collarín cervical y de la fijación adecuada del tubo endotraqueal, pero evitando la excesiva compresión del cuello. Esta parte, pues evidentemente lo vamos a realizar en conjunto del personal médico, pues porque ellos de alguna u otra forma tienen a la mano estos estudios de tomografía, ¿no? Y ellos al final de cuentas son quienes están capacitados para determinar si existe el diagnóstico, ¿no? De un traumatismo. Y finalmente, pues la guía igual menciona que tanto la dopamina como la adrenalina no se aconsejan como alternativa para aumentar el flujo sanguíneo, pues en estos pacientes. ¿Qué otras intervenciones nos menciona la guía de práctica clínica? El control de la glucemia, el control de la natremia y de la hipertermia. De forma puntual, en cuanto al control de la glucemia, estos pacientes con traumatismo, perdón, esos pacientes con traumatismo craneoencefálico tienen una respuesta al estrés, ¿no? Lo cual va a generar un estado hipercatabólico y este estado nos va a conllevar a que exista una ruptura rápida de las proteínas musculares y nos va a generar lo que es una hiperglucemia. Por lo tanto, para el personal de enfermería, nosotros que estamos pues monitorizando la glucemia, se recomienda evitar aquellas cifras de glucemias que sean mayores a 180 miligramos sobre decilitros. Por lo tanto, el personal de enfermería debe de llevar un control estricto, estricto, estricto de la glicemia capilar. En los pacientes con traumatismo se recomienda que la glicemia, al igual que la toma y registro de signos vitales, se realice cada hora. Ok, y en cuanto al control de la natremia, pues la hiponatremia incrementa el contenido de agua cerebral y con ello también incrementa la presión intracraneal. Por lo tanto, se recomienda mantener una natremia de 140 a 155. Si ustedes recuerdan un poquito las cifras normales pues, del sodio sérico, es de 135 a 145, pero la guía de práctica clínica, pues menciona que justamente debemos de mantener en una natremia de 140 a 145, es decir, un poquito elevada, ¿no? Entonces, el punto es que no llegue a una hiponatremia. Y en cuanto a la presión, perdón, en cuanto al control de la hipertermia, bueno, la hipertermia constituye un factor de daño secundario en el traumatismo cráneoencefálico y este estado de hipertermia va a empeorar el pronóstico y sobre todo la estancia del paciente. Por lo tanto, se sugiere que aquellos pacientes con traumatismo cráneoencefálico manejen una temperatura por encima de los 36 grados y por debajo de los 38. Si el paciente llega a presentar pues periodos de hipertermia, realmente en este caso no se aconseja el uso del metamizol sódico en bolo por el riesgo de hipotensión y como ya lo habíamos visto, pues el hecho de generar un estado hipotenso en el paciente no nos va a favorecer en esta parte de la perfusión cerebral. En cuanto a la valoración del oxígeno cerebral, bueno, la hipocapnia puede causar vasoconstricción cerebral y puede exagerar la isquemia cerebral. Por lo tanto, es necesario que exista un monitoreo sistémico de un paciente con traumatismo craneoencefálico grave y se debe de considerar al menos la presencia pues, de una oximetría de pulso, de la capnografía, de un monitoreo electrocardiográfico de forma continua, la instalación de un monitor en donde se evalúen los parámetros vitales como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y pues también la temperatura, ¿no? De igual manera se recomienda que exista el monitoreo continuo de la presión arterial y sobre todo un control
de líquidos, un balance de líquidos también. Para optimizar el aporte de oxígeno cerebral es necesario validar estos tres puntos en nuestro paciente con traumatismo. De forma de laboratorios clínicos, vamos a pues valorar cómo se encuentra la hemoglobina. La guía de práctica clínica menciona que estos pacientes deben de tener por lo menos más de 10 gramos sobre decilitros de hemoglobina. Lo que sí podemos, en lo que sí podemos actuar directamente es en mantener una saturación de oxígeno por arriba del 95%, dependiendo, ¿no? Valorando igual con el equipo médico, si no existe como alguna contraindicación o específicamente qué dispositivo podemos utilizar. Y sobre todo mantener una normocapnia, evitando valores de presión parcial de dióxido de carbono de 35 milímetros de mercurio. Ahora bien, otra de las intervenciones que se habla en la guía de práctica clínica es esta parte de la profilaxis anticonvulsivas, ya que la presencia de las convulsiones en muchísimas ocasiones puede pues dificultar esta evolución favorable neurológica, ¿no? E incluso la presencia de convulsiones puede llevarnos a agravar este estado patológico por el cual está cursando el paciente. Por lo tanto, pues se recomienda iniciar una profilaxis anticonvulsiva. En la guía de práctica clínica mencionaba la fenitoína y el ácido valproico, pero clínicamente o lo que se ve más en el hospital es que el médico pues indique la administración de fenitoína, que también lo podemos conocer como DFH. Ahora otras recomendaciones basadas en evidencias. ¿Cuáles son las intervenciones iniciales que se deben de realizar si estamos en un servicio de urgencias en un paciente con traumatismo cráneoencefálico? El personal de enfermería debe valorar este traumatismo, debe valorar o poner en marcha sus conocimientos de atención médica prehospitalaria, es decir, el manejo de la vía aérea, la ventilación y la circulación. El manejo inicial de todo paciente con traumatismo grave debe estar orientado al ABC de la reanimación, es decir, que vamos a determinar si este paciente pues necesita o no una reanimación cardiopulmonar. En estos pacientes, porque son muy delicados, realmente no se recomienda el uso de cánulas orofaringeas ni, o sea, ni considerarlas como una alternativa de la intubación. Lo que sí se recomienda para la vía aérea es administrar oxígeno a la mayor concentración posible, es decir, por arriba del 95%. Otro de los puntos de la intubación es de que en una intubación orotraqueal es indispensable que pues ya exista como tal una valoración de la escala de coma de Glasgow menor a 8 o en pacientes con pérdida de la conciencia o pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea. Como ya les había mencionado al principio, ¿no? Que la guía marca que en pacientes que ya presenten un Glasgow menor de 8 ya está como indicado la intubación. ¿No? También se recomienda que los pacientes adultos con traumatismo graves sean intubados por vía orotraqueal utilizando una secuencia de intubación rápida. Es recomendable que durante esta intubación se mantenga el cuello en tracción, evitando así pues una hiperextensión por la posibilidad de una lesión a nivel cervical. ¿Cuál es la posición de tracción? Es justamente esta, la tracción mandibular. Nosotros vamos a colocar, pues en este caso, las palmas a nivel de las mandíbulas en la parte lateral y muy delicadamente vamos a hacer una pequeña tracción de la mandíbula. Esto para favorecer, pues, el estado ventilatorio del paciente. ¿No? En cuanto a la ventilación, se dice que la hipoxia en un paciente con traumatismo craneoencefálico grave aumenta significativamente la mortalidad. Por lo tanto, mantener una saturación del 92 al 96% y una normoventilación, es decir, que exista una presión parcial de dióxido de carbono entre 35 y 40 o una PET de 30 a 40, debe ser evitado para una hipoventilación o una hiperventilación. No se recomienda que exista hiperventilación profiláctica de forma prolongada porque pues el hecho de existir una presión parcial de dióxido de carbono en la sangre pues puede ser perjudicial para este estado en el que se encuentra el paciente. Ahora bien, ¿qué intervenciones debe tener el personal de enfermería
en el servicio de urgencias en cuanto a la circulación del paciente, pues bueno, el traumatismo por sí solamente no causa hipotensión. Sin embargo, se ha visto que en muchas ocasiones, alguien que tiene encendido su micrófono, Virginia Moguel, si me apoyan, por favor, silenciándolo. Ok, les comentaba que realmente esta situación clínica de traumatismo craneoencefálico no llega a causar hipotensión, pero pues, se ha visto, ¿no? Que lo que sí llega a causar ese estado de hipotensión, pues es justamente las hemorragias masivas, que comúnmente se asocian muchísimo a traumatismos por el tipo de accidente que llega a tener el paciente. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que se recomienda? Una herramienta primordial, igual para personal de enfermería, es calcular la presión arterial media y esta presión no debe ser menor de 80 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque si dejamos que esta presión descienda, incluso podríamos estar hablando ya de un estado de choque, que recordando uno de los parámetros para determinar si existe choque en el paciente, pues justamente es que exista una PAN menor a 70 o algunas referencias bibliográficas lo marcan como menor a 65, ¿no? Y pues bueno, otra cosa muy, muy importante es que la hipotensión arterial se corrige en este tipo de pacientes con soluciones isotónicas y vasopresores. Soluciones isotónicas, ¿cuáles? Como la solución cloruro del sodio a 0,9%. ¿Qué soluciones están súper contraindicadas en estos pacientes? La solución Hartmann y la solución glucosada. ¿Por qué? Porque su baja osmolaridad. ¿No? Y esta baja osmolaridad, ¿qué va a hacer? Va a favorecer a que se agrave el edema cerebral que ya tiene el paciente, ¿no? Y también va a promover a la síntesis o la generación de neurotóxicos que pues a la larga o en este periodo nos va a generar isquemia y muerte celular. ¿No? Entonces, igual para que tomen en cuenta las soluciones que se deben utilizar en pacientes con traumatismo craneoencefálico, la guía de práctica clínica menciona que solamente se deben de usar soluciones isotónicas como la solución cloruro del sodio al 0,9%. Otra cuestión, pues la cuestión de la hemorragia. La hemorragia debe considerarse pues como algo secundario, ¿no? Primero se abordan, es complicado saber qué abordar primero, un traumatismo o una hemorragia. Entonces, ante cualquier sangrado, pues debemos de brindar primero atención, ¿no? Al sistema que se vea mayormente afectado. En este caso, si vemos que por la hemorragia el paciente está cayendo en paro cardiorrespiratorio, evidentemente debemos de prestar atención primero a la hemorragia y posteriormente, pues ya con toda la plenitud, entendemos lo que es un traumatismo cráneoencefálico. Y también es muy importante realizar este cuidado y este balance en la unidad de cuidados intensivos, que es regularmente a donde van los pacientes que tienen esta entidad. Cuidar que el volumen circulante sanguíneo no disminuya, porque si este volumen se ve comprometido, también se va a comprometer esta relación de perfusión a nivel cerebral. Es decir, que no va a existir el adecuado aporte de oxígeno y de todos estos requerimientos metabólicos, ¿no? Que pues la sangre se encarga de llevar al cerebro. Finalmente, y recargando una vez más, pues, ¿qué intervenciones debe de realizar el personal de enfermería en el área de urgencias en cuanto al daño neurológico? Sí o sí, pues aplicar la escala de coma de Glasgow. La guía menciona que un Glasgow menor de 8 deben de ser evaluados por TAC y también deben de recibir una evaluación neuroquirúrgica de forma urgente, ya que uno de los tratamientos justamente del traumatismo craneoencefálico es la descompresión, que consiste pues en realizar una incisión de forma urgente en toda esta bóveda craneana, ¿no? Para sacar la presión y en dado caso pues analizar cuál es la arteria, si es que existe como alguna disrupción a nivel arterial y pues ya tratarla, ¿no? Y también menciona que los pacientes con traumatismo moderado o grave, es decir, que tengan un Glasgow de 12 a
de 3 a 12, pues deben de ser transferidos inmediatamente a una institución hospitalaria. ¿Qué se recomienda en aquellos pacientes que tienen traumatismo leve, pero que llegan a presentar alguno de estos criterios, es decir, que tienen un Glasgow menor a 15 hasta las 2 horas después de la lesión, presentan cefalea intensa, tienen más de 2 episodios de vómitos? Al evaluar las pupilas, evaluar esta parte neurológica, visualizamos alteraciones en las pupilas, pues se recomienda que también estos pacientes que presenten estos criterios, estos puntos, también sean valorados por neurocirugía, esto por el riesgo a que un traumatismo craneoencefálico leve pues pueda progresar a un traumatismo craneoencefálico grave. Y pues bueno, con esta última presentación finalizamos el tema del día de hoy, que son las intervenciones del personal de enfermería para un traumatismo craneoencefálico. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna recomendación? Lo puedes externar en el chat o también con toda la confianza puede activar su micrófono. Hola, hola. ¿Sí me escucha, maestra? Hola, maestro, sí, sí, sí lo escucho. Ya. Comentaba que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, creo que no me escucharon. Preguntas, participantes. Hola, buenos ¿Todo días. claro? Adelante. Me llamo Martín. Tengo una duda. Hace unos días tuvimos una clase de valoración neurológica. Bueno, íbamos a tener una clase de valoración neurológica y quiero saber si en los casos de pediátricos varía la escala o es otra escala o qué se aplicaría en caso de traumatismos o alguna valoración neurológica. Hola, sí, para el caso de los pediátricos, justamente es la misma escala, la escala de Glasgow. Ujú. En algunas situaciones, cuando llega a ser o cuando el paciente ya llega a estar en un estado de sedación, se aplica otra escala que se llama RAS, ¿no? En esta escala específicamente valoramos el estado de conciencia del paciente, pero en este caso que tú mencionas, en los pediátricos, igual sigue siendo la escala de coma de Glasgow. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Preguntas? En el chat hay mensajes. Ok, si puede leerlos, maestra, por favor. Sí, maestro, dice solamente una duda sobre la solución Hartmann. En este caso menciona que se debe usar solución fisiológica. ¿Esto por qué? No me quedó muy claro. Ok, bueno, pues les comentaba que la guía de práctica clínica menciona que las dos soluciones contraindicadas en pacientes con traumatismos cráneoencefálicos son la solución Hartmann, o también conocida como Schringer lactato, y la solución glucosada. ¿Por qué? Porque tienen una osmolaridad
baja y esto de forma fisiológica va a afectar porque va a aumentar la posibilidad de que se genere un edema cerebral. Y si de por sí la masa encefálica ya se encuentra comprometida y por este estado de traumatismo llega a causar alteraciones, entonces el hecho de administrarle a un paciente una solución, ya sea glucosada o solución Hartmann, vamos a aumentar esta posibilidad de que exista mayor edema, lo que va a favorecer que exista mayor presión intracraneal. Entonces, por eso no se recomienda la utilización de estas dos soluciones, y la solución que sí se recomienda, la que recomienda la guía de práctica clínica, pues justamente es la solución fisiológica, que hasta cierto punto, pues es de mala forma la llamamos así, ¿no? Que su nombre correcto es solución cloruro del sodio al 0,9%. Y bueno, en cuanto a la referencia bibliográfica, el, yo me basé muchísimo para esta presentación justamente de la guía de práctica clínica. Ahí menciona de forma puntual cuáles son las intervenciones que debe de tener el personal de enfermería frente a un paciente con traumatismo cráneoencefálico. Ok, maestra, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Bien, bueno, Muchísimas gracias, Ramón, y aquí lo muchísimas comenta gracias, Iraís. Iraíción Ramón de la Cruz. Muy buen tema, felicidades. Excelente. Por ahí, Blanca, voz Blanca, ¿me confirmas? Maestro, disculpe, se escucha muy distorsionado su audio. Ah, ok, ok. Y no se escucha bien entonces. Bien, bien, Ahorita Ya, bien. maestro. ya se escucha bien. Ya. Ah, qué bien. Bueno, bueno. Bien, vamos a ver de los alumnos de curso Ceneval quiénes entraron. Nada más Mario Gabriel, nada más. Excelente, Mario. Y, y alumnos de la escuela, de la universidad, que digan presente quiénes están, a ver, con su nombre, por favor. Guzmara Nadie. López López. Yo, profe. Perfecto. ¿Quién más? Nombre, nombre, Guzmara, nombre. profe. Ya. Adelante, ¿alguien más? Martín, presente. Bien. Ok, nada más 2 alumnos, perfecto. Nadie más entró. Ok, aunque veo otros acá, pero creo que no están presentes, ¿no? Por ahí va Ailín, pero no comentaron nada, tampoco Juquila. Bueno, Ailín, Mandaron Juquila, mensaje en Lili. el chat, profe. Ya anótame todos esos nombres, por favor. Ahí los que hayan mencionado. Bueno, rápidamente vamos a, ok, dice presente Rocío Martínez, muy bien. Ok, bien, excelente. Bien, vamos a darles una promoción. Vamos a mostrarle una invitación. Este curso que acabamos de tener es un curso prediplomado, de un diplomado que vamos a iniciar, el día domingo. ¿Me pones el cartel? Es un diplomado en cuidados intensivos. Muchos de nuestros alumnos ya están, inscritos, la mayoría ya están inscritos.
Bien, la mayoría ya está inscrito de alumnos. Vamos a hacer la invitación. El día de hoy tenemos la siguiente promoción para los alumnos que aún no se inscriben. Le tenemos inscripción gratis y mensualidad de 750 a este diplomado en cuidados intensivos. Inicia el domingo 10 de marzo. Vamos a tener 2 módulos teóricos en el mes y un taller de laboratorio. Un valor curricular de 140 horas. Modalidad en línea totalmente, y las personas que se encuentren cerca de nosotros, de la universidad aquí en el estado de Oaxaca, si pueden ir de manera presencial, estaría excelente a los talleres. En caso de que no puedan ir a los talleres, no se preocupen, lo vamos a transmitir por Zoom también. Pues esa es la invitación para esta noche, diplomado en cuidados intensivos para enfermería, para quien desee inscribirse al diplomado. Sí, vamos a poner el programa académico rápidamente por ahí, Blanca. Pongo el programa académico para que vean los alumnos cuál es el temario que vamos a revisar, cuál es el programa académico. La profesora titular del diplomado, pues es la maestra Sheila Montero Luis. Ella es la encargada de dar este diplomado, tanto teórico como los talleres. Iniciamos este domingo. Vea la diapositiva 2. Diapositiva 2, hoja 2, por favor. Bueno, aquí vemos el programa académico, miren. Ahí podemos observar, en total son 12 módulos, 8 módulos teóricos y 4 módulos prácticos, 4 talleres. Sí, el diplomado inicia el 10 de marzo y termina el 30 de junio, clase los días domingos, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, con 1 hora para receso de comida. Ya todos los estudiantes de la universidad ya están inscritos, pero si alguien más aún no se inscribe, la promoción en esta noche es inscripción gratis y solamente mensualidad de 750 pesos. Interesados, les voy a dejar mi número de WhatsApp aquí para que me contacten si alguien está interesado en inscribirse al diplomado al 951-423-6508. Si alguien está interesado, ahí me pueden mandar un mensajito, ¿sí? Para agregarlos al grupo de WhatsApp. Iniciamos este domingo y asimismo la promoción en esta noche es inscripción gratis y mensualidad de 750 pesos. Pues bueno, gracias a todos por participar. Les comentamos que este curso es gratuito. Si alguien desea obtener su constancia con un valor curricular, tiene un costo de 250 pesos. Avalado por la Escuela Superior Nido de Sócrates, valor curricular 2 horas. Para los alumnos que quieren adquirir su constancia, adelante, ya saben, bienvenidos. En el primer parcial tendrán un puntaje extra si adquieren la constancia de este curso en esta noche. Es muy importante porque saben que es muy importante para nuestro acervo en currículo, para tener toda esta documentación de que tomaron un curso. Ahí se los dejo a su consideración. Si alguien desea adquirirla, pues 250 pesos. Pues bueno, maestra, algunas palabras para despedir esta sesión. Adelante. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo. Sé que pues tenemos múltiples cosas que hacer, algunos somos estudiantes, otros pues tenemos como tal esta parte laboral, ¿no? Pero el hecho de tomarse un tiempo, unas 2 horas para estar presentes en en este curso que abordamos el día de hoy, pues habla muchísimo de su entusiasmo, de sus ganas, sobre todo de buscar esta parte que siempre estamos luchando, ¿no? En enfermería, que es la profesionalización, que se nos reconozca por lo que somos. Y pues parte de esta profesionalización parte muchísimo del hecho de adquirir conocimientos sólidos y sobre todo conocimientos basados en la evidencia científica. Muchísimas gracias a todos y que tengan bonita noche. Gracias, maestro. Sí, muchas gracias, maestra, por su participación en esta noche. Gracias. Le haremos llegar su constancia de ponente y nos vemos el día domingo a las 10 de la mañana. Buenas noches a todos.